Bueno, muy buenas noches para todos, compañeros, tutora. Nuevamente muchas gracias por estar aquí presentes en lo que respecta a la reunión de la fase 4 del curso de aprendizaje autónomo. El día de hoy vamos a dar directamente continuidad con la parte de la exposición del trabajo que se ha venido realizando en el curso. Principalmente la parte de lo que es la exposición y retroalimentación de la matriz de lectura autorregulada de cada uno de nosotros, la cual es repartida dentro de lo que fue las lecturas. Posterior a ello, la matriz de la estrategia Disney en cuestión de lo que es la reflexión, acción y mejora en cuanto a una estrategia educativa. Y finalmente, la repartición previa de lo que son las preguntas de reflexión y experiencia de aprendizaje en redes de conocimiento. Por ende, principalmente le doy la palabra a la compañera Jennifer para que dé inicio a la apertura. Compañera Jennifer, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, compañero. Buenas noches para pues ustedes. En esta oportunidad quiero hablar muy brevemente acerca de las lecturas autorreguladas que tuvimos en cuenta para desarrollar esta fase de trabajo. Puedo destacar acerca de una lectura relacionada a las redes del conocimiento, que es la gestión del conocimiento. Me pareció interesante el enfoque donde plantea que la gestión de conocimiento, pues son todos aquellos recursos que apoyan los procesos formativos mediante la interacción, pues, con el aprendizaje y la vinculación efectiva, donde, pues, los sujetos aumentan su competencia al estar en contacto con estas y con las tecnologías puestas a su servicio, donde muchos autores dan sus diferentes planteamientos acerca de la gestión del conocimiento y su influencia en los procesos formativos. Por otra parte, en la pregunta, en la lectura, perdón, acerca de Prada 2005, que habla de las redes de conocimiento y las organizaciones. Aquí me pareció muy interesante y puntual un interrogante que plantea en relación a qué es una red de conocimiento. En ese orden de ideas podemos decir que una red de conocimiento, pues ese es un espacio virtual diseñado y gestionado con el fin de alcanzar objetivos concretos, pues mediante el trabajo colaborativo en red, pues donde los centros educativos comparten e intercambian pues diferentes recursos y conocimientos enfocados en transformar los resultados de enseñanza. Aquí, al igual que en la otra lectura, muchos pues autores tratan de dar su punto de vista acerca de la influencia que tienen en la red de conocimiento en relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, quiero compartir un punto con relación al plan de acción mejora. Mi plan de acción mejora se basa en básicamente en gestionar el diseño de ambientes de aprendizaje en tiempos de pandemia. Es como básicamente el planteamiento, donde se tuvo en cuenta que últimamente los procesos formativos estuvieron un poco estancados en relación a la problemática de la pandemia, donde las instituciones educativas debieron parar sus procesos formativos. Entonces me pareció interesante enfocarme en este aspecto, en cómo generar ambientes de aprendizaje en tiempos de pandemia, en una autonomía donde los docentes le enseñen ciertas pautas o ciertas estrategias a los estudiantes que los motiven a ser autónomos en su proceso formativo, pues sin dejar de lado, sin olvidar pues, la situación en la que estamos viviendo, ¿sí? Entonces se hace diferentes como estrategias, enfoques y alternativas en dar solución a este planteamiento. En relación a la estrategia Disney, eh, desde los tres roles, puedo destacar que desde el rol soñador, pues puede evidenciar que puede evidenciar que existen, bueno, ciertas ideas las cuales están compuestas pues de juicios, opiniones, síntomas, sospechas, dudas, inquietudes, pues que se realizan acerca del problema planteado, lo cual es importante pues porque permite conocer la importancia de generar ambientes de aprendizaje para impulsar los procesos formativos. En el rol realista, pues considero que las propuestas que planteo son viables y van a aportar mucho al plan educativo, ya que se basan en metodologías o paso a paso para poder identificar pues el fenómeno y luego intervenirlo. Y finalmente desde el rol crítico, pues desde una perspectiva real, considero que pues las estrategias que planteo eh, son lógicas y se adaptan a las necesidades de la institución educativa. Y finalmente quiero compartir con ustedes la pregunta acerca de la reflexión
del proceso de aprendizaje, que es la pregunta A, que qué aprendieron y qué desaprendieron en este caso. Puedo decir que como grupo colaborativo, abordar las lecturas correspondientes pues, a esta unidad pues, permitieron comprender el rol de la educación y la pedagogía en los contextos educativos, fomentando pues, la innovación como un proceso de formación esencial para el sujeto que conlleve a un aprendizaje responsable, autorregulado y analítico en la incursión de mejores modelos, métodos y estrategias educativas para hacer de la autonomía pues, un proceso que garantice la efectividad de la enseñanza moderna con el fin pues, de recrear conocimientos propios del sujeto en un contexto real. Por otra parte, pues no fueron muchos los factores que hicieron difícil la tarea, pues al contrario considero que en vez de desaprender, aprendimos a analizar en detalle una problemática y buscar pues los factores que inciden en esta, siendo siguiendo una secuencia para lograr apropiarse de los temas de estudio y ponerlos en práctica en un contexto local. Básicamente ese es mi aporte en relación al trabajo colaborativo. Y muchas gracias por su atención. Jenny, muchas valiosa toda esa información. Damos seguimiento entonces a la compañía Paula para que Paula tienes la palabra. Compañero, ¿quién sigue? Lo que pasa es que se entrecortó. Sigue su compañera. Listo, muchísimas gracias, compañeros, por el espacio. Bueno, entonces dando inicio, yo quiero enfatizar como las lecturas en la lectura Red de Conocimientos de la revista Ciencias de la Información, complementando lo que ya dijo la compañera Jennifer sobre la gestión del conocimiento. Podemos decir que la gestión del conocimiento nace en la década de los 90 por Rod Vance y se define como una actividad de gestión orientada hacia el desarrollo y el control del conocimiento y la organización para cumplir los objetivos. ¿Para qué sirve esta gestión del conocimiento? Bueno, según la lectura, esta gestión del conocimiento es útil para identificar, evaluar, compartir y administrar pues, los conocimientos más valiosos de una empresa o una institución. También pues sirve para acumulación, procesamiento y almacenamiento del conocimiento. De igual forma, aquí mismo en esta lectura nos hacen énfasis sobre qué son las redes del conocimiento. Podemos describir que una red del conocimiento es un espacio virtual diseñado para el intercambio de un conocimiento en las diferentes plataformas, con el fin de alcanzar unos objetivos y poder ayudar a la organización y que la persona adquiera, pues, cabe resaltar, más conocimiento sobre algunos temas en específicos. También quiero, pues, resaltar cómo surgieron y se constituyeron estas redes de conocimiento. Y dicen que fue a partir del criterio de Jowell en 2003, en consecuencia de tres elementos que sucedieron al tiempo a partir de los años 90. Estos tres elementos son, primero, pues la consolidación de un paradigma intensivo en información y conocimiento. El segundo, la importancia que toma la discusión sobre la competitividad de personas que trabajan en grupos en oposición a la competitividad de aquellas que actúan de forma pues individual. Y tercero, la ruptura del modelo lineal de innovación. Eh, Esto como tal de las lecturas, que fue lo que me llamó la atención. Ahora pues paso a a mi plan de acción, el cual también como la compañera pues los entré en el ambiente educativo, ya que cabe resaltar que una de mis prácticas profesionales las hice en una institución educativa que se llama Germán Pardo. Las hice como 2 meses, 3 meses presencial y pues ocurrió esto de la pandemia y pues tuvimos que irnos a la virtualidad. También cabe resaltar que después de ello estuve como profesora en una institución y pues tengo como ese enfoque a que fue trabajar desde una perspectiva a distancia y cómo pues se resolvió. Entonces, con base a esto, pues planteé aquí en la matriz, basándome pues como tal en el colegio. Entonces, nosotros en primera instancia hicimos como un acercamiento telefónico como medio sincrónico para entablar una comunicación con los padres de familia y mirar qué otras opciones tenían, cómo se podría llevar a cabo pues esta visualización a distancia de la educación. Luego, posteriormente a ello, una caracterización virtual de cómo estaban los estudiantes física y emocionalmente, si se sentían preparados para recibir clases desde casa y pues los recursos con los que contaban desde la misma.
diversas reuniones entre docentes, padres de familia y directivos para entablar otras alternativas que no fueran la sincronización por tiempo de los padres y por recursos también. Entonces, me voy ya abajo en la etapa de la propuesta de acción. Como objetivo general puse que era generar ambientes de aprendizaje para impulsar los procesos formativos en tiempos de pandemia en la institución educativa Germán Pardo. Em, Como objetivos específicos tengo identificar las diferentes necesidades que presenta la población enfocadas en el desarrollo de una educación afectiva que responda a la problemática derivada del COVID. También tengo como diseñar un plan, ¿sí? Que era lo que yo puse. Y pues posteriormente a ello puse unas etapas de acción que pues en el primer paso pues era identificar la población, ¿sí? Cuántos estudiantes estaban por salón. En el caso mío eran como 40 estudiantes por salón, lo cual era complejo una sincronización, estudiantes de diferentes estratos. Por consiguiente, el método que se logró establecer fue que por medio de unas guías que recogían los padres de familia, se recogen los padres de familia en la institución, los estudiantes llevaron a cabo un proceso autónomo, se grababan unas clases y pues los que pudieran estar en las clases bien y los que no, pues se les enviaba la grabación. Este fue como el plan que yo propuse y respondiendo al último punto, el cual fue la pregunta que la voy a leer a continuación. Me permiten un momento, la leo. Exactamente. La pregunta que yo respondí fue, ¿qué sentimientos positivos y negativos tuvieron durante esta experiencia? Bueno, cabe resaltar que en esta fase, pues fue un poco complejo a partir del 28, porque yo vivo muy cerca a la 60, entonces pues después del 28 empezó lo del paro nacional y pues toda la 60 día y noche había música, habían disturbios y pues era muy difícil estudiar. Yo puse en mi participación de esta reflexión que es muy importante tener una buena regulación emocional a la hora de nosotros sentarnos a estudiar, a la hora de sentarnos a realizar un trabajo. Y pues para mí fue un poco complejo esta regulación emocional con todo lo que se estaba viendo en el país y no solo en el país, sino que casi que en la puerta de mi casa. Hubo días donde lanzaban como gases lacrimógenos y llegaban hasta la casa, entonces pues en toda la casa todos como lavándonos la cara todo el tiempo. Por consiguiente, sí fue un poco complicado para mí. Sin embargo, se pudo sacar el trabajo adelante, se hizo un buen trabajo y pues se obtuvo buenos resultados. Muchas gracias. Compañera María Paula, muchísimas gracias por tu presentación. Muy, muy destacable el hecho de poder llevar a cabo el desarrollo de las actividades que está teniendo la cada uno de la parte política de nuestro país. Muchas gracias. Prosiguiendo, entonces damos paso a la compañera Olga para que realice su intervención. Compañera Olga, tienes la palabra. Buenas noches, compañeros. Voy a compartirles de la matriz una de las, pues de los puntos que más me parecieron, que resaltaron, que me llamaron más la atención. ¿Cuáles son cuál es la característica funcional de las comunidades virtuales? Entonces, una de las características es que debe haber un interés o iniciativa de participación común entre los miembros en donde toda comunicación, transferencia de información y conocimientos está mediado por la utilización de la tecnología. Sin embargo, la utilización de la misma, de este instrumento, no es un criterio para formular, ya que se cuenta con una comunidad virtual, incluso la eventual utilización de tecnologías de información y comunicación. Bueno, otra pregunta. Otra pregunta que me llamó la atención fue ¿por qué es tan importante la innovación en las instituciones de enseñanza? El artículo argumenta la importancia de la innovación en las instituciones de enseñanza y de forma más específica las innovaciones orientadas a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje mediante la utilización de nuevas tecnologías.
situando nuestro punto de mira específicamente en las universidades españolas. Los datos de Gómez 2016 vienen a descubrir esta misma realidad del equipamiento y la infraestructura. Son una condición necesaria, pero no son un problema. Otra. Bueno, voy a compartirles mi plan de acción. Bueno, este plan de acción para este plan de acción me basé en la práctica docente que yo tuve en la institución educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito Huela, teniendo en cuenta lo que observé. Entonces el título de la propuesta fue Generación de ambientes de aprendizaje autónomo para la formación integral de la ciudadanía en principios éticos, puesto que los principios éticos son esenciales en todas las comunidades y en todas las personas. Algo que yo voy a leerles primero el objetivo. Entonces, el objetivo es generar ambientes de aprendizaje para la formación integral de la ciudadanía en principios éticos en la institución educativa municipal Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito Huila. Algo que yo realicé fue que lo que realmente se estaba haciendo en la institución educativa es que mediante cada uno de los docentes concientizar a los estudiantes sobre el respeto, los valores como la honestidad y el compromiso que cada uno tiene sobre su aprendizaje y su formación ciudadana. Además de realizar jornadas de integración, también mantener una disciplina sobre el manual de convivencia. Estos aspectos me parecieron muy importantes. Y en cuanto a la etapa de mejora, entonces las acciones de reflexión se fundamentaría en talleres a padres de familia, estudiantes y directivos de la institución, el cual buscará aprender a identificar patrones de conductas inequívocas que se pueden presentar en cualquier contorno con el fin de brindar una educación integral. Por último, se llevará a cabo un seguimiento sistemático y regular a cada uno de los estudiantes, en el cual se medirá su progreso y desempeño durante el programa para mostrar resultados tanto a los padres de familia, directivos escolares y autoridades competentes. A través de este seguimiento se podrá identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades del programa. De acuerdo al éxito del programa, se podrá seguir su implementación en diferentes instituciones de educación básica y secundaria. Bueno, voy a pasar ahora a mi puesta como teniendo en cuenta la gráfica, gráfica Disney. Entonces, en mi rol como soñador respecto a la propuesta de la compañera Jennifer, que fue la que tomamos, la que todos estuvimos de acuerdo en que se compartiera. Entonces, en mi rol de soñador, pienso que la propuesta atiende a las necesidades que a diario se presentan, teniendo en cuenta que la generación de ambientes de aprendizaje para impulsar los procesos formativos en tiempos de pandemia, teniendo en cuenta que los procesos de aprendizaje, la creación de nuevos espacios de formación exigen al colectivo educativo la adquisición de competencias, habilidades, conocimientos y actitudes con el objeto de aplicar responsablemente estrategias que permiten la gestión a distancia de los procesos académicos por medio de las TIC. En mi rol de realista, considero que la propuesta se debería llevar a cabo, ya que es una necesidad en todas las instituciones de tener las nuevas tecnologías, de que las nuevas tecnologías favorecen el aprendizaje autónomo. En mi rol como crítico, me parece una propuesta muy acertada, ya que es una necesidad que ha observado de primera mano, la cual merece una atención inmediata. También estoy de acuerdo donde expone que se debe lograr un acompañamiento continuo a los estudiantes en el propósito de subsanar la problemática planteada y mejorar los procesos de enseñanza en tiempos de pandemia. Voy a compartirles la respuesta, la reflexión de la experiencia con la pregunta de qué beneficios a nivel personal y laboral obtuvieron en el producto de la experiencia. Realmente obtuve muchos beneficios porque comprendí que la libertad a la hora de decidir a qué le dedico más tiempo, comprendí que no tengo que seguir el ritmo del aprendizaje de los demás en una clase, sino que yo decido cuánto tiempo dedico a cada aspecto que quiero mejorar o aprender, también a resolver problemas por sí misma.
porque esto nos hace ser más críticos y también desarrollar cuestionamiento adaptado a los objetivos. Eso era lo que les quería compartir, compañeros. Muchas gracias. Bueno, compañera, muchísimas gracias por tu intervención, muy valiosa en todos los términos que estás teniendo. Damos apertura entonces al compañero Juan, posteriormente a mi persona, compañero Juan, palabra adelante. Bueno, compañero, para confirmar, continúo yo, ¿cierto? Sí, señor. Es que, ya es que está un poquito entrecortado. Listo, buenas noches, compañeros. Muchas gracias por este espacio y bueno, yo creo que me gustaría iniciar primero que todo diciendo que esto es un compromiso. Yo creo que teniendo en cuenta todo el plan de acción y todos los aportes que se han hecho por parte de ustedes y teniendo en cuenta esto, yo creo que de antemano, que al igual que, por ejemplo, como para la compañera María Paula fue un cambio cuando ella realizaba sus prácticas, de igual manera me pasó algo relacionado, incluso, o sea, me encontraba laborando en una institución que es siempre, y pues como muchos institutos privados y pues públicos, como escuelas y colegios, como el que menciona la compañera Olga, tenían una tradición al estudio presencial y luego cuando nos vimos presentes en una situación donde las soluciones eran simplemente virtuales porque el contacto y la cercanía estaban simplemente o básicamente prohibidas, sí, por la misma salud. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta qué objetivos podemos poner de manera educativa, cómo podemos poner en práctica este plan de acción y cómo se puede proyectar la educación, porque muchas veces tenemos en cuenta ciertos, o bueno, nos vemos como enfrente de ciertas dificultades, como de que cuáles son las herramientas que necesitamos y cómo podemos proveer o cómo podemos como dar eh, el entendimiento a en los estudiantes cuando a veces no todos tenemos los mismos recursos, que es algo que yo creo que he mencionado a lo largo de estas sesiones y reuniones que hemos venido teniendo a lo largo del curso. Yo creo que es algo fundamental también tener en cuenta muchas veces, incluso actualmente que estamos nosotros pasando por un paro nacional. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta cómo podemos proyectar esa educación, cómo se puede proyectar un aprendizaje autónomo, teniendo en cuenta los lugares donde hemos estado realizando ya sea las prácticas o estemos laborando. Y esto es fundamental. Yo creo que el compromiso no solamente de un estudiante individual, sino que el compromiso muchas veces, y lo digo por experiencia propia, hace parte de que no lo digo como que un estudiante necesita un policía o alguien que lo esté empujando, como se podría decir, digamos, coloquialmente, sino que es un compromiso, por ejemplo, con estudiantes jóvenes, por ejemplo, de colegios, pongamos un ejemplo, por ejemplo, que sean de grados de octavo a décimo, por decir un ejemplo. Muchas veces, y me ha pasado, que el compromiso se cierra muchas veces porque como que depende solamente del estudiante y el padre se desentiende muchas veces. Entonces, si estamos en una virtualidad y si lo que buscamos es llegar y conectar con todos los estudiantes teniendo en cuenta y de antemano que todos tengan las mismas herramientas, así sea desde un celular e internet, que son básicamente las herramientas básicas en este momento, aunque no exista un computador, muchas veces hay ciertos hogares donde solamente existe un portátil o un computador para todos y de ahí trabajan todos o simplemente es a través del celular. Ahora que es mucho más fácil, se puede incluso abrir herramientas como un Word, como un PowerPoint y se pueden hacer presentaciones y son ventajas que podemos tener en cuenta en este momento por la misma actualidad de la tecnología, cosas que de pronto no se pueden tener antes, ¿sí? Pero yo creo que es indispensable tener todo esto en cuenta, tener en cuenta la manera como podemos hacer como el orden cronológico de esta proyección, tener en cuenta cómo incluso no sé, desde inicios de los 90 cómo se empieza a proyectar la educación y cómo la vemos en este momento y cómo se puede aportar y qué cambios le podemos hacer nosotros que tenemos como tal vez un bagaje más amplio a diferencia de otros estudiantes que no se han enfrentado a la autonomía y a la independencia en cuanto al aprendizaje y teniendo en cuenta también esta pregunta que fue
teniendo en cuenta relacionado a la manera como manejamos nuestras emociones y cómo incluso podríamos tener en cuenta tal vez la parte psicológica como nos encontremos, porque muchas veces es el control y la autorregulación y la manera como nosotros podemos pautar tal vez para nosotros mismos cómo vamos a hacer esa proyección y tener en cuenta que lo que vamos a aplicar es algo totalmente independiente, que siempre podemos contar con que habrá una guía, que es muchas veces lo que nosotros hacemos en prácticas cuando ejercemos el rol de docente o de tutor. Somos quienes damos una guía, pero realmente si estamos basándonos solamente en un entorno virtual, es indispensable que el compromiso, como bien lo decía desde un principio, no sea solamente del estudiante, sino de alguien más, por ejemplo, de un padre de familia que es tal vez la primera persona a quien se preocupa porque estos objetivos, estas metas, es indispensable que nosotros podamos contar con herramientas, es una parte, que podemos tener esas herramientas y de esta manera podemos hacer luego, contando con las herramientas, con el compromiso, esa gestión de conocimiento para que todo fluya y como que todo pueda encajar de manera paulatinamente en este caso y que se pueda concretar el objetivo que es una independencia y un estudiante que pueda, ¿no? Independientemente, aunque sean tal vez pocas las interacciones sincrónicas con un tutor o con un profesor, se tenga la capacidad de aprender y que luego estas las ponga a prueba, podríamos decir, de manera constructiva en un entorno ya social donde pueda compartir y debatir estos conocimientos con unos compañeros. Y esto yo creo que es básicamente lo que me llega ahora en este caso hablar sobre la manera como lo ponemos desde el punto de vista soñador, desde un punto de vista am, crítico y un punto de vista realista. Yo creo que si lo pongo tal vez de la parte soñadora, podría tal vez idealizar que el estudiante lo puede hacer todo independientemente y que no necesite ayuda, pero por otra parte, y viendo la parte realista en este caso, es indispensable que siempre exista una guianza y solamente, y también un control, y podríamos decir que un chequeo donde el docente o el tutor pueda verificar y evidenciar que tanto el conocimiento y esta gestión de conocimiento se da de manera correcta y que se puede evidenciar que el estudiante aprende y no solamente que es una guianza a una independencia donde no podemos verificar si sea de manera correcta o no. Y finalmente, de manera crítica, yo creo que teniendo en cuenta las formas como se pueden brindar, cómo se pueden realizar los aprendizajes y las interacciones tanto virtuales, teniendo en cuenta lo asincrónico como lo asincrónico como lo sincrónico, podemos tomar en cuenta todas estas experiencias que podemos, o esta información a manera de hacer como esa verificación y tener en cuenta qué estrategias realmente nos funcionan. Yo diría que muchas veces funciona mucho la lectura, funciona mucho que se pueda, en caso de que, por ejemplo, en casos que los estudiantes no puedan asistir 2, 3 veces a la semana a sesiones de pronto por alguno de estos medios con los que contamos para realizar nuestras reuniones, como un Skype, como un Meet o como un Zoom, que podría ser, tal vez en este caso, incluso de manera un poco idealista, que sería también en parte soñador, que podría, sí, eso, sin tener en cuenta que existen plataformas, por ejemplo, que aunque se cuente con internet, el docente pudiera dejar algún tipo de canal donde los estudiantes puedan repetir y repetir videos de las enseñanzas o de algunas mm, pautas de alguna materia en específico que estén viendo, donde puedan ellos simplemente como refrescar el conocimiento, aunque no lo tengan ahí físicamente, pero que puedan repetir ese conocimiento y puedan poco a poco cultivar esa autonomía de aprendizaje. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias. Señor Juan, muchísimas gracias por esta validación. Bueno, siendo la última persona en exposición, voy a recapitular un poco todos los aspectos que se han ido mencionando, la parte de la experiencia. Quisiera resaltar que principalmente a lo largo, pues el desarrollo de este curso ha sido más que todo una experiencia en cuestión de lo que es generar nuestro propio aprendizaje en la parte autónoma. ¿A qué hago referencia? Que, bueno, las preguntas van más relacionadas a que toda la parte de, bueno, qué hemos aprendido, qué hemos desaprendido, cuáles han sido las partes positivas, las partes negativas,
lo que mencionaba la compañera María Paula en la parte de lo que es la regulación emocional. Creo que no es, digamos, una experiencia nueva el hecho de que hayamos tenido en algún momento una situación en la que nos veamos emocionalmente afectados, bien sea por el colapso de las actividades, la parte laboral y académica, hacer tantas cosas al mismo tiempo que precisamente la parte de la influencia y las redes de conocimiento, sobre todo, que pues, es el tema central de la fase 4 del curso de aprendizaje autónomo, que han sido principalmente una influencia total en lo que es la adquisición de unas habilidades de ser de multitareas, pues en el uso pues, de las herramientas informáticas. Entonces, desde lo que han surgido como tal, las redes de conocimiento pues han tenido como tal un impacto fundamental en nuestra sociedad y más que todo en la parte educativa, ya que es una herramienta que en este momento no podemos imprescindir en lo que es no usarlas para poder desarrollar nuestra educación. Tomando de ejemplo la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que fue fundada en 1981, podemos hacer un sondeo y una línea del tiempo en cómo han avanzado las tecnologías desde que se fundó esta universidad, que en su momento era semipresencial, que daba la oportunidad a los estudiantes como tal pues de tener una libertad de gestionar su propio conocimiento, que desde un punto inicial fue en cuestión de lo que es incentivar el aprendizaje autónomo, aspecto que pues nos ha beneficiado mucho para llegar hasta acá al punto pues de estar en este curso y de estar hablando acerca de este tipo de temáticas. Además, ¿cuáles han sido, digamos, los elementos que propiciaron el surgimiento de las redes de conocimiento? Potencialmente, pues la evolución de las tecnologías, anteriormente lo que fue digamos, la revolución industrial, pues, cuando se gestionaba más que todo el conocimiento de los libros, los periódicos, a muchos estudios, incluso cuando empezaron a salir la parte de lo que fueron las revistas y los libros, se hizo, digamos, algún tipo de una crisis a nivel social de que se estaba perdiendo la comunicación porque las personas ya no llegaban a las casas directamente a hablar con sus familiares, a hablar con sus amigos, sino que directamente era a leer el libro o a leer el periódico, aspecto que es muy similar a lo que está sucediendo pues, actualmente en nuestra sociedad, en lo que son, digamos, los celulares y los computadores. Creería yo que todos tenemos una rutina muy similar en lo que es llegar a nuestras casas, medianamente saludar y de una vez pegarnos al computador a gestionar nuestro aprendizaje, porque pues, es lo que nos prima como tal en el desarrollo de nuestras actividades como tal, creería yo, una situación hipotética. Abondando un poco más, digamos, en la parte de lo que fueron las lecturas como tal, bueno, las características que poseen, digamos, las redes del conocimiento han sido más que todo de sentido social, han permitido tener, digamos, una finiquitud en la parte de investigación científica, fortalecer precisamente la cooperación, aprovechamiento de recursos en general, pues en nuestra universidad es un gran ejemplo de lo que es el mecanismo de intercambio social. Mencionando un poco más que todo un aspecto que mencionaban ustedes en lo que es el desarrollo del aprendizaje unilateral, que no es netamente, digamos, responsabilidad bien sea del docente o netamente del estudiante como tal, sino que es bilateral, que es un intercambio de aprendizaje en lo que el estudiante adquiere su aprendizaje, el docente le brinda aprendizaje y el docente aprende durante el proceso del estudiante. Acá incluso diría yo que el docente aprende mucho más que nosotros, ya que nosotros tenemos un solo docente, pero un docente posee un montón de estudiantes a su cargo y tiene un montón de experiencias, de personas que le puede brindar unas experiencias significativas en cuanto a lo que es el aprendizaje, la personalidad y pues maneras de aprender como tal, que es lo que hemos intentado, bueno, aprendido a lo largo del desarrollo de nuestro curso como tal. Finalmente, en lo que, bueno, es lo que es el proyecto frente a la parte de reflexión y mejora, pues yo lo planteé más que todo también, sí, teniendo la guía y teniendo el consenso de que vamos a realizar pues, ese trabajo con el proyecto que planteó la compañera Jennifer. Yo abondé la estrategia desde lo que es también la parte de la pandemia del COVID-19 en lo que es el intercambio de la parte tradicional a la parte virtual, aspecto pues que ha pegado bastante fuerte en los jóvenes debido pues al cambio, digamos, de la dinámica y didáctica de aprendizaje. Muchos estudiantes, más que todos en la zona rural, creería yo que es una temática que ya hemos abundado bastante, aspecto que pues no cuentan con los suficientes recursos para poder desarrollar su aprendizaje de forma, diría yo, que efectiva en comparación de los que vivimos en la zona urbana para poder desarrollar un aprendizaje más significativo en la parte del uso de las tecnologías. Entonces, el proyecto va más encaminado a proveer a una población de manera, de diferentes maneras, las didácticas posibles para poder brindarles un aprendizaje y poder especificar una vocación en lo que es adquirir la educación a través de la parte virtual, cualquier tipo de herramienta que sea procedente a desarrollar como tal.
incluso podemos mencionar la parte de transporte, podemos mencionar el uso de la radio, aspecto que pues se ha llevado a cabo, digamos, en la parte rural como estrategia alternativa en comparación con el uso de las herramientas informáticas que ya que son escasas. Diría yo que también la parte del seguimiento y pues encuesta en lo que es la caracterización y lo que es la cualificación sociodemográfica de las poblaciones como tal es importante para poder tener un acercamiento a estos estudiantes para poder enriquecer, digamos, su proceso de enseñanza y el aprendizaje, por supuesto, en la institución como proyecto pedagógico, que es principalmente incentivar la motivación, la autonomía y el sentido de pertenencia como tal dentro de su institución y el aprendizaje. Diría yo que a manera de conclusión tenemos pues el concepto de llevar a cabo la dinámica de la compañera Jennifer, el proyecto de mejora de la compañera Jennifer. Entonces doy por finiquitado la intervención. No sé si alguno de ustedes, compañeros, quiera hacer un aporte, una intervención, o damos por finalizada la reunión. Bueno, compañeros, no siento más. Compañero Juan, levantó la mano y tiene la palabra. Sí, compañero, algo muy cortico y pues yo creo que es importante resaltar lo que dices, que es algo como de tener en cuenta el punto geográfico donde nos encontramos, porque pues no podríamos juzgar los recursos y las oportunidades que tiene un estudiante de manera urbana que uno que se encuentre en un punto geográfico, punto rural, ¿no? Que es algo que nos da primero pues una forma de analizar las diferentes oportunidades que podemos brindar a uno y a otro y cómo podríamos generar como la equidad para todos, ¿no? Muy perfecto, y pues también digamos la parte que fue poner en práctica, digamos, la cotidianidad para aplicarlo. Creería yo que es obvio resaltar que el desarrollo pues, de nuestro aprendizaje en la UNAD es la mejor forma de poner en práctica nuestra cotidianidad para aplicar todo lo que hemos aprendido, porque todo lo que hemos relacionado en nuestro discurso dentro de esta reunión ha sido a través de las experiencias que hemos tenido en nuestro aprendizaje. Compañeros, en ese sentido, voy por finalizando entonces la reunión, voy a detener la llamada, no sin antes agradecerles a cada uno por sus intervenciones y agradecerles también por su viaje. Agradezco mucho, les deseo a todos muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Muchas gracias compañeros. por el espacio, compañeros.